Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, en esta clase eh, continuaríamos con el trabajo sobre los modos de producción, ¿sí? Brevemente, ahí retomando, en la primera diapositiva trabajamos el esquema de feudalismo, transición, capitalismo. Explicamos lo que era un modo de producción, ¿sí? Eh, Abro paréntesis por las dudas, eh, porque generalmente lo que hacíamos en segundo, para los que me tuvieron, y años anteriores, era explicar algo muy simple, pero alguien puede no saberlo, eh, que es el tema de los siglos. Eh, Fíjense que están en números romanos. Eh, Les pido por favor que consulten a algún compañero de segundo que me ha tenido, si alguno quiere tener la buena voluntad de explicarlo, de pasar los números romanos a años naturales, ¿sí? Cómo se hacía esa cuenta, hay una cuenta para sacarlo. Por ejemplo, ahí dice, estoy mirando la primera diapositiva, siglo V, bueno, ¿qué año natural sería? ¿Sí? ¿Se acuerdan que poníamos, dice siglo V, entonces poníamos igual 5, le hacíamos la cuenta que era restarle 1, menos 1, 4, le agrego el doble cero y es que va del 400 al 499. Eso sacamos del siglo, ¿sí? Eh, bueno, eso si quiere alguno lo puede explicar, tal vez la mayoría ya lo tenga claro, los dos cuartos. Para el que no lo tiene claro, me lo puede preguntar a mí en el video o derivamos a algún compañero que me tuvo en segundo, nosotros lo hemos explicado, así que eso también se lo puede consultar y listo. Si obviamente tienen que saber a partir de cuarto, cuando ven un siglo en la bibliografía que vayan leyendo, de qué año estamos hablando, porque si no sí va a ser un poquito complicado. Paréntesis sigo, ¿sí? Positivo 1 trabajamos el tema de los modos de producción, de feudalismo, transición, capitalismo, definimos una transición, definimos producción y comenzamos a profundizar en el aspecto, paso a la diapositiva, estoy en la número 2, en lo que sería el aspecto social, en el aspecto económico del modo de producción. Dijimos que el primer aspecto abordaba lo económico, entonces cuando hablamos de economía hablamos de producción, hablamos del trabajo, ¿sí? Eh, bueno, ahí explicamos del lado izquierdo lo que es el modo de producción feudal, del lado derecho el capitalista, ¿sí? En la diapositiva número 3, paso diapositiva, teníamos cómo era esa organización del feudo, ¿sí? De un feudo medieval. El feudo era esa unidad productiva, social y digamos, la unidad socioproductiva, digamos, ¿no? Ahí es donde se daba la sociedad, digamos, ¿no? Eh, en ese feudo, ¿sí? Donde estaba el castillo, donde vivía la nobleza, los señores, ¿sí? También estaba, bueno, la vivienda de los campesinos, ahí vivían los siervos de la gleba, ¿sí? Los siervos que eran unidos a la tierra. Eh, Ahí también, bueno, vivían y producían, ¿sí? En la diapositiva número 4 comenzamos a hablar, ahora sí, ya de lo que es la organización social, ¿sí? Y de ese modo de producción feudal y del modo de producción capitalista y la cultura derivada, ¿sí? De esa organización económica, de esa organización social que está en la diapositiva número 4. ¿Sí? También algo hemos hablado de lo cultural, ¿sí? Eh, Bien, bueno, ahí quedamos, ¿sí? En la diapositiva número 5, ¿sí? Se hace referencia a que, digamos, como que el espacio estaba dividido en feudos, ¿sí? Como nosotros tenemos en la diapositiva 3, que está el dibujo, digamos, de un feudo, otro feudo, ¿sí? Pensemos en un mapa de Europa, bueno, un feudo, ¿sí? Generalmente había amplio territorio después libre, digamos, y había otro feudo, ¿sí? Pero también existían las ciudades medievales, ¿sí? Sobre todo a partir del 1100, por ahí, esas
esas ciudades medievales comienzan, algunas ya existían y otras existían pero estaban como muy decaídas, ¿sí? Y otras comienzan a desarrollarse, digamos, esas ciudades medievales, ¿sí? Así que estaban las existentes pero en declive, y las ciudades nuevas. Bueno, a partir del 1200 comienzan como a ganar en desarrollo, en crecimiento, ¿sí? Ahí es donde se van a desarrollar. Fíjense lo que era la ciudad, aquí la diapositiva 5, ¿sí? Ahí, fíjense la muralla que las protegía, ¿sí? Ahí es donde se comienza a dar, como si, ahí es donde estaban, por ejemplo, los talleres artesanales, ¿sí? Ahí es donde se comienza a desarrollar también el mercado. Dentro del mercado ahí, ¿se acuerdan que dijimos que no es que no había comercio, sino que era bastante limitado? Y ahí es donde se comienza a desarrollar la clase social dominante del capitalismo, que es la burguesía. La burguesía que se dedicaba al comercio. Estaba en una ciudad, compraba productos en otra y los vendía ahí. De ahí sacaba diferencia. No era productora, sino que más bien comerciaba, era comerciante, ¿sí? Lo importante de esa ciudad medieval también es que el que pisaba esa ciudad era libre, ¿sí? Como ustedes ven en la diapositiva 5, ¿sí? Por ejemplo, la burguesía era la burguesía era una clase social libre, era algo bastante diferente a los campesinos que estaban unidos a la tierra, y los campesinos que se lograban escapar y llegaban a la ciudad eran ciudadanos libres, ¿sí? Bien, paso diapositiva, voy a la número 6, ¿sí? Y acá ya nos metemos en lo que sería la diapositiva 6-7, 6-7-8, ¿sí? 6-7-8 trabaja ya no el aspecto económico, que eso lo vimos en las primeras diapositivas, otras diapositivas con el aspecto social y cultural. Terminamos viendo el aspecto político, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? En la diapositiva 6, en la diapositiva 7 y en la diapositiva 8. Acá hay una primera aclaración, ¿sí? Dijimos que el feudalismo y el capitalismo son modos de producción, ¿sí? Son formas de organizar el trabajo socialmente necesario, ¿sí? Y son formas de organización social, ¿sí? Ahora, fíjense que no nombré nunca lo político ahí. Ahora, digamos que durante el feudalismo esa organización económica y esa organización social tendió a organizarse políticamente de una determinada manera, ¿sí? Que en líneas generales se organizó de una manera y se mantuvo como estable a lo largo de todo el modo de producción. Repito, el feudalismo es un modo de producción, es decir, una forma de organizar el trabajo socialmente necesario, una forma de organizar la sociedad. Como que de ahí, a su vez, derivó una forma de organización política que a lo largo del modo de producción feudal, en líneas generales, no se alteró demasiado. Se dio una organización política y quedó así. En el capitalismo, que va a ser el otro modo de producción, también entonces se va a organizar una forma de organizar el trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado del tema del salario, ¿sí? del trabajo asalariado, que se vende en el mercado y alguien lo compra, le contrata las horas y le paga, ¿sí? Como un producto más? Esa va a ser la novedad del capitalismo. Es una forma de organizar la sociedad en clases sociales, ¿sí? Ahí tengo la diferencia con clases sociales con movilidad, ¿sí? Siempre que hablo de sociedad de clases, yo estoy dando por sentado que va a haber movilidad en esa sociedad. Bueno, bien, eso va a tener una forma de organización política. Lo que sí, obviamente, vamos a aclarar es que esa forma de organización política va a ir variando a lo largo de los siglos, no va a ser fija. Nosotros ahora vamos a explicar la primera forma política del capitalismo, ¿sí? Pero no es que vamos a avanzar, bueno, cómo fue después, cómo es ahora, no, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los años. Cuando estemos en sexto, ahí vamos a ver cómo va a cambiar la cuestión política, ¿sí? Pero fíjense que tenemos que esperar, recién en sexto lo vamos a charlar nosotros. Lo único que quiero decir ahora es que no tengan la idea de que es algo rígido. Es decir, yo explico la forma de organización política y quedo ahí. No, como que hasta hoy,
capitalismo y hasta hoy, entonces la organización política es la misma. No. Digamos que la organización política que se desarrolla vinculada al capitalismo fue cambiando a lo largo del tiempo. Obviamente adquirió una primera manera que es la que vamos a explicar ahora. Digamos que y cierro la aclaración y una aclaración más y ahí ya nos metemos. Reitero que el modo de producción es una forma de organizar el trabajo socialmente necesario, una forma de organizar la producción, la economía, y de ahí se deriva una forma de organizar la sociedad. ¿Sí? Es un modo de producción. Digamos, obviamente, fíjense que ahí, en esa definición que es la más importante, no hable de lo político. Entonces, vamos a la diapositiva 6. ¿Sí? En el régimen de producción feudal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía políticamente? Un primer elemento que tengo, ¿sí? Es una fuerte vinculación entre el poder político y religioso. ¿Sí? Estoy hablando del feudalismo. ¿Sí? Es decir, no existía como una separación, una división entre poder político y religioso, sino que eso estaba fuertemente unificado. ¿Sí? Es decir, tendían a ser formas de organización política confesionales, se denomina, confesionales, obviamente vinculada a la religión cristiana, que era la mayoría de Europa claramente, ¿sí? Es decir, el poder político estaba fuertemente vinculado al poder religioso, ¿sí? Las leyes, por ejemplo, ¿sí? Y el poder político, sobre todo el poder político, es decir, ejemplo, ¿por qué yo soy un monarca, ¿no? Bueno, ¿por qué yo mando sobre este territorio? ¿Quién lo dice? Bueno, al momento de dar la explicación de por qué yo tengo que gobernar sobre este territorio, la explicación era, en muchos casos, de orden político, de orden religioso. Y ahí es donde yo veo la unión. Es decir, ¿por qué yo tengo que mandar sobre este territorio? Bueno, y ahí explico, porque el Dios Bueno, ahí estoy introduciendo una explicación religiosa a mi poder político. ¿Sí? Ahí es donde yo veo como la integración entre lo político y lo religioso. ¿Sí? Muchas normativas, ¿sí? Legislación, digamos así, sí, muchas normas que el Estado, que el poder político brindaba, estaban fuertemente justificadas por cuestiones religiosas. ¿Sí? Entonces, voy a la diapositiva 7. Obviamente lo que tienen ahí en el círculo es el aspecto político, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Después nos vamos a meter en el capitalismo, sigo hablando del feudalismo. Ya dijimos una primera característica, que es la fuerte integración entre lo político y lo religioso. Una segunda característica, ya estoy en la diapositiva 7, es que el poder político estaba fraccionado. ¿Sí? Es decir, el poder político en un territorio estaba fuertemente fraccionado. ¿Sí? ¿En dónde? En los feudos. ¿Sí? Entonces, uno se puede imaginar el territorio de Francia, ¿sí? Imagínense, no importa que no lo tengan en la cabeza, imagínense un territorio político actual, Francia, y Francia dijimos que a su vez existía Francia. Digamos, si uno les pediría que marquen el territorio francés del siglo X, del X, ¿sí? Del siglo X, del 900 o en el 1200, no pueden marcar Francia porque no existía. No puede marcar y colorearlo, tipo los límites de Francia actual y lo pinto de un color. No, porque no existía Francia en sí. Y entonces, ¿qué había en el territorio francés? Había feudos. Sí, que es como ustedes tienen en la diapositiva anterior. Había feudos y ciudades. Eso había. ¿Sí? Por eso
en la diapositiva la 3 puso un dibujo, una imagen de lo que era un feudo para que ustedes se den una idea. ¿Sí? Después había ciudades. ¿Sí? El tema es que el poder político, ¿por qué digo estaba fraccionado? Porque cada monarca gobernaba, es decir, cada monarca tomaba decisiones sobre su feudo. Digamos, si adentro de lo que hoy es Francia había, estoy inventando el número, ¿no? Pero había 10 feudos, había 10 monarcas que tomaban decisiones, cada uno de acuerdo a su criterio, en su feudo. Sí, había 10 territorios políticos, ¿sí? Obviamente esos monarcas generalmente generalmente no siempre eran miembros de la nobleza, ¿sí? Eran los señores. Los señores dirigían cada feudo, ¿sí? El feudo 1, el señor 1. El feudo 2, el señor 2. El feudo 3, el señor 3. Es decir, cada uno administraba su feudo. No había algo, ¿sí? No había algo, es decir, si acá yo tengo 5 feudos, ¿sí? Y es Francia, actual territorio francés, actual territorio francés, actual territorio francés, actual territorio francés y actual territorio francés, actual, porque en ese momento Francia no existía en el feudalismo. Un señor acá, otro y otro, ¿sí? Es decir, que el poder político estaba fraccionado, ¿sí? Fraccionado. Entonces, este señor administraba sobre su feudo, primero, el tema de la legislación, ¿sí? La legislación de justicia, estoy diciendo en la diapositiva, ¿sí? Es decir, primero sobre qué debía ser condenado y qué no, qué debía ser juzgado y qué no, qué penas, ¿sí? Otorgar. Bueno, ¿eso quién lo determinaba? El señor en este feudo. Pero capaz tenía otro criterio, y otro criterio y otro criterio. Es decir, era una cuestión como independiente, de acuerdo al feudo. Lo mismo en la cuestión de los impuestos. El señor era el encargado de cobrar impuestos, de determinar a quiénes se le cobraba y cuánto, ¿sí? Y era el señor el que tenía la autoridad no solo de administrar justicia, sino del cobro de impuestos. Y finalmente el ejército, ¿sí? Es decir, el señor tenía la autoridad para mandar el ejército, digamos, que en realidad eran suyos, no sus fuerzas, eh, eh, militares, ¿sí? Es decir, él mandaba las fuerzas de este feudo, este señor de y así sucesivamente. Es decir, no había alguien que mandara sobre el conjunto, sino que el poder político estaba fraccionado, ¿sí? Es decir, cada señor tenía la autoridad, pero sobre su feudo, no podía mandar sobre el otro, ¿sí? Sino sobre el propio. Por decir, la autoridad, esa palabra importante, la autoridad recaía sobre el señor que administra ese feudo. En muchos casos sí existía, esto para complicar un poco, uno de estos cinco, ¿sí? Uno de estos cinco era elegido por estos cinco como, por ejemplo, pongamos el 2, el elegido como una especie de monarca que representaba el conjunto, es decir, el elegido para representar al conjunto. Pero una cuestión muy importante es que ese monarca no es que era superior al resto, es decir, a los otros 4, no es que tenía más poder que los demás, ¿sí? Es decir, este monarca, el 2, no podía tomar decisiones de justicia, de impuestos, decisiones económicas y decisiones militares en este feudo, es decir, en el 3. Este señor, es decir, el 2, era elegido para ser un representante del conjunto. Por ejemplo, si había que ir a la guerra con otro territorio que estaba alejado, es decir, para enfrentar a estos otros 5. ¿Sí?
Tal vez, obviamente, el ejército, ponía fuerzas, ponía ejército, hombres, hombres, ponía zombies y alguien los conducía. ¿Quién los conducía? ¿Para qué? Para ir al territorio del que está enfrente y sacar las tierras a estos 5. Obviamente no iban a, en este grupo, no es que los 5 iban a mandar, porque imagínense un ejército mandado por 5 personas. Es un lío, porque cada uno va a tener su punto de vista. ¿Sí? Eligen a uno. ¿Sí? El 2 dirige el ejército del conjunto, que tiene estos 5, para tomar el territorio de estos 5. Pero la cuestión importante, que es la autoridad, ¿sí?, seguía en cada uno. ¿Sí? Recordemos, el 2 no podía tomar decisiones en el feudo 3, en el 4, en el 5 ni en el 1, ¿sí?, porque ese era como un representante de los 5. Por eso hay una frase en latín que dice primus inter pares, es decir, era el primero entre, la traducción sería primero entre iguales. Este monarca no era superior, este monarca que era miembro de la nobleza, no era superior a ninguno de los otros 4, era uno igual al resto. Lo que sucedía es que lo elegían como representante del conjunto. ¿Sí? Bueno, ahí es completamente diferente en lo que sucede a partir del capitalismo. Que recordemos que esta organización política que yo voy a explicar ahora no se mantiene hasta el día de hoy, digamos. Eso va a ir cambiando, ¿sí? Pero sí la voy a explicar porque es la primera que se da, digamos, ¿no? Es decir, ese modo de producción capitalista tiene una clase dominante, dijimos, y esa clase dominante es la burguesía. ¿Qué problema tiene la burguesía? El problema que tiene, dijimos que es una clase social que surge en las ciudades, aproximadamente en el 1100-1200, fíjense que es el mismo momento en el cual las ciudades comienzan como a ganar desarrollo, dijimos, y en su proceso de acumulación de riqueza, dijimos que con el correr del tiempo se va haciendo cada vez más, va ganando mayor peso económico, ¿sí? Que es una clase que dijimos que comienza a pensar en términos capitalistas, y bueno, donde en lugar de gastarme la plata, como hacía la nobleza, en castillos, en fiestas, en traerme un tapado de seda de China, ¿sí?, la burguesía comienza a pensar como en términos capitalistas, decir, bueno, ahorro para después invertir, y si yo invierto en tal cosa, invierto 10, mi objetivo es el día de mañana con esos 10 invertidos ganar 20, y después invertir esos 20 y ahorrar una parte para invertir la otra, ¿sí?, para ampliarme. ¿Sí? Comienza como a pensar en términos económicos, ¿sí? No decir, bueno, gano 10 y me lo gasto, no, ¿sí? Es más, voy a tratar de gastar, digamos, en despilfarrar lo menos que pueda, voy a despilfarrar. No me interesa gastarme la plata en perderla, no, yo con la plata quiero hacer más plata. Y cuando tenga esa más plata, quiero volver a reinvertirla para tener más plata que antes. Es decir, comienza a pensar como en esa forma. ¿Cuál es el tema? Es que la organización política que tenía el modo de producción feudal era una traba a su desarrollo económico. Es decir, lo que estoy diciendo es que esa clase social comienza a acumular riquezas, a acumular, y en determinado momento la forma de organización política del feudalismo como que no ayuda a que se desarrolle. En lugar de ser algo que ayude a su desarrollo, la detiene, la frena. Es como un ancla, ¿no? Es como un ancla que primero, bueno, permitió que se moviera, pero en un momento es como, piensen, un ancla de barco, un ancla con una cadena larga, ¿no? Bueno, y la persona. Bueno, la persona se comienza a mover, entonces la cadena, bueno, se empieza a, no hay problema, vos una cadena larga, ¿sí? Entonces vos te movés, pero en un momento la cadena, digamos, uno está acá y de repente, yo hasta acá me puedo mover, y acá está la cadena tirante. Listo, a partir de ahí no se puede mover más, ¿sí? Vos te moviste, estabas acá con el ancla, te empezaste a mover, hasta que ya está el límite de la cadena, que es que es eso lo que pasó, ¿sí? Aproximadamente hacia 1400, 1500 en algunos territorios, ¿sí?
¿Qué era el ancla? El ancla era la forma de organización política del feudalismo. Eso la frenaba. Es como que, bueno, permitió que se desarrollara hasta un determinado momento, ¿sí? Y después la frenó. Entonces, en muchos países se fue dando entonces, esa burguesía buscó como ir transformando esa organización política. Porque si ese era el tema, comenzó como a buscar transformar esa organización política, ¿sí? Eh, Ahí obviamente en algunos países, en la mayoría de los países, va a ser problemática esa transformación, ¿sí? No piensa en una cuestión muy pacífica y ordenada, digamos, ¿no? Porque, bueno, fundo un partido político y lo cambio. No era así, ¿sí? Esa transformación política supuso mucho conflicto en los territorios, ¿sí? Después vamos a decir cuáles. ¿Por qué? Porque la organización política que estaba durante el feudalismo era una forma de organización política que sí le servía a la nobleza, a los señores, ¿sí? Ellos eran los sectores, los estamentos más privilegiados, digamos. En ese momento se habla mucho de los privilegiados, ¿sí? Era el más privilegiado en esa organización política, ¿sí? Piensen que ellos determinaban el tema de la justicia, el tema de los pagos de impuestos, ¿sí? Manejaban las fuerzas, además nada, no trabajaban, eh, vivían obviamente muy bien. Entonces la organización política del feudalismo a esos señores y a esa nobleza le convenía, pero el tema es que no le comienza a convenir a otra, ahí sí ya digo la palabra, clase social, que era la burguesía. Entonces, esa modificación va a ser conflictiva, porque a uno le sirve y al otro no, ¿sí? Y esa transformación en muchos territorios se dio a partir de formas conflictivas socialmente, es decir, hubo conflicto social. No fue una cuestión que, bueno, se sentaron a una mesa y dijeron, bueno, vamos a cambiar esto, ¿qué te parece? No fue así, fue como muy conflictiva, obviamente estoy hablando de enfrentamientos, de enfrentamientos con el uso de la fuerza, muerte, digamos, ¿sí? Conflicto, ¿sí? Lucha, ¿sí? Entre un sector social que históricamente había sido privilegiado, la nobleza, los señores, y otro que comienza a ganar predominio económico y dice, bueno, esto no me sirve, esta organización política, hay que cambiarla, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer en el video siguiente es explicar cuál va a ser esa forma de organización política de esa burguesía, qué es lo que busca. ¿Sí? Ya sabemos que busca alterar lo anterior, bueno, pero ¿qué plantea? ¿Sí? Como eso va a requerir una explicación también más o menos de media hora, prefiero cortarlo acá, y así ya después hacemos de correr. Si yo estuve explicando lo que sería la diapositiva número 6 y la parte izquierda de la 7. Nos queda lo que sería la parte derecha de la 8, que está como más la propuesta, es decir, qué propone lo que es la parte derecha de la 7 y la diapositiva 8. Ahí yo ya entro a pensar en lo que plantea esa burguesía como forma de organización política que le sirva a sus intereses, ¿sí? Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, en la brevedad voy a subir algún video. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, por mínima que sea, la suban al canal de YouTube, ¿sí? Por mínima que sea, porque sé que esto, primero, el tema no es simple y encima por este medio menos. Así que, pero obviamente, como también dije, no voy a volver a explicar todo el tema otra vez. Así que les pido por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, una palabra, algo, una idea que se enroscaron, no hay ningún problema, me escriben y lo vemos, ¿sí? No hay ningún problema por el tema de las preguntas, no tengan ni vergüenza ni nada, bueno, no tienen por qué saberlo este tema, ¿sí? Bien, bueno, buenas noches.